Bueno, la pregunta es una sola. ¿Usted dispone de tiempo? ¿Tiene tiempo? ¿Le alcanza el tiempo? Porque este material va a ser concebido básicamente para que sea replicado en los equipos comerciales, en los equipos administrativos y con aquellas personas que requieran aumentar las competencias en el manejo efectivo del tiempo. Hola, me llamo Laercio Bejarano y soy entrenador en todo lo que tiene que ver con el manejo efectivo del tiempo. Vamos a dividir este programa básicamente en tres partes. En la primera revisaremos el qué y el cómo del tiempo. En la segunda mostraremos un sistema para que usted pueda mejorar los resultados en cuanto a su gestión. Y por último daremos una serie de tips o consejos que puedan hacerle mucho más efectiva la gestión que desempeña diariamente. Hoy la pregunta es: ¿qué es lo que hace que no le alcance el tiempo? Haga una lista, elabórenla en este momento. ¿Por qué no le alcanza el tiempo? ¿Cuáles son las respuestas que mayor encontramos cada vez que realizamos un entrenamiento? Una es, bueno, descaradamente, o yo diría que más que descaradamente, de manera autónoma la gente reconoce la pereza como un elemento crítico en el manejo efectivo del tiempo, incluso desde el momento de levantarse. Dos, la falta de planeación, que no existe un sistema para planear y anticiparse a lo que son las labores de quizás un día, de una semana o de un mes. Tres, bueno, ahí hay sin número de actividades que la gente dice, por desorden, por falta de compromiso personal, porque no tienen muy claro el rol que desempeñan. Así que el primer elemento para que usted mejore en cuanto al manejo del tiempo es que descubra por qué no le alcanza, que descubra quién y en qué momento impiden que usted sea mucho más efectivo. Lo que vamos a ver adicional a este tema de descubrir por qué, porque ese es un trabajo que le queda a usted, es entender que existen básicamente dos pilares fundamentales para el manejo efectivo del tiempo. Por un lado está el tema de la herramienta, la agenda. ¿Cuál es la suya? ¿Un cuaderno blanco? O quizás una agenda que viene mucho más estructurada en cuanto a los días, o quizás el computador con el Outlook y con el planeador mensual que existe ya. Hoy muy por moda dado las tablas o los mismos teléfonos celulares que sirven de herramienta. Muy bueno, pero la herramienta no lo hace todo. Complementando la herramienta, existe otra herramienta o una actividad o más bien una actitud, y es esa constante actitud de estar planeando. ¿Y qué significa planear? Dicho de una otra forma, es sentarse a pensar qué va a hacer, cómo lo va a hacer y en qué momento lo va a hacer. Y en ese pensar es un espacio de tiempo que al principio pues habrá que marcarlo, hay que marcarlo. Sin embargo, existen momentos claves para planear. Revisémoslos. Primero, la planeación anual, que para muchas compañías se hace por lo menos de noviembre a diciembre para el año siguiente. Hay unas que planean de manera trimestral, otras de manera semestral, pero en lo que a nosotros nos toca hay dos claves. Una, la planeación mensual, cómo estás viendo el mes, si tienes la visión de lo que es el mes total. Y la otra es evitar, escuchen bien, la trampa de la actividad, porque muchos de nosotros hacemos y hacemos y hacemos, y cuando nos damos cuenta no estamos haciendo aquellas cosas que nos producen el resultado. Así que revisemos cómo es la planeación diaria, cómo es ese día a día y cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo sabe uno que está manejando el tiempo? Son los resultados, básicamente lo que hace que su tiempo se vea reflejado en que es usado de manera positiva. No manejamos el tiempo, lo quiero decir de esta manera, lo que hacemos es administrar recursos, tanto físicos, recursos humanos, recursos económicos, el mismo conocimiento, y esa es administración de los recursos lo que en el tiempo nos dará los resultados si somos eficientes,
eficaces, o si somos la mezcla de los dos, que es ser efectivos. Usar las herramientas, lograr la meta y ser efectivos en lo que estamos haciendo. Solo así sabrá si usted va en la dirección que usted mismo se ha propuesto. Así que continuaremos en el segundo módulo